Días de verano en Canal Sur Radio, con Maite Chacón y Yolanda Garrido. Noticias volverán a las 11 de la mañana, pasan 4 minutos de las 10. Estamos aquí con el doctor Andrés Muñoz Núñez para hablar de, él es neurocirujano, para hablar de una publicación muy interesante que habla de algo que... Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Maite. Eres muy joven, ¿nos hablamos de tú? Sí, claro. ¿Sí? Yo soy muy tuteadora, muchas veces, ¿sabes? Pero bueno, eres joven, nos lo podemos permitir. Gracias por lo de joven. A mí me ha llamado mucho la atención siempre esta técnica de la que vamos a hablar, la trepanación, sobre todo desde que leí un libro que se titula, un libro muy famoso, Sinué el egipcio. Uh-huh. En Sinué el egipcio hay una trepanación y desde que lo leí me impresionó mucho, porque cómo era posible que en aquellos tiempos remotos pudieran perforar el cerebro y que la persona siguiera viva, ¿no? Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de una técnica muy, muy, muy antigua. Sí, efectivamente la trepanación existe prácticamente, digamos que se remonta a los orígenes propios de la medicina. Es decir, cómo llegaron a identificar los cirujanos prehistóricos una localización en el cerebro de una patología para llegar incluso a atreverse a horadar el cráneo y adentrarse en el interior de la bóveda craneal. Bueno, pues eso es un misterio, pero la propia evolución humana nos lleva a hacer este tipo de actos y bueno, evidentemente hay vestigios de trepanación histórica desde el Neolítico y de hecho el libro comienza con una trepanación que se remonta a esa época. Uh-huh. ¿Cómo empieza esta diremos, investigación? ¿Cómo empieza a interesarse precisamente por este caso concreto, por un objeto, en el Castillo de la Luna de Mairena del Alcor, una caja donde se encuentra un cráneo muy antiguo, con una trepanación? ¿Quién te habla del cráneo? ¿Cómo empieza toda esta historia? Bueno, realmente el origen de la investigación es una tesis doctoral que hago porque a mí siempre me ha gustado la historia y bueno, soy neurocirujano y me apetecía hacer una tesis sobre la historia de la neurocirugía, con lo cual el orden es el orden inverso. Yo empiezo con lo que es la neurocirugía como especialidad quirúrgica, que es algo prácticamente contemporáneo, una especialidad del siglo XX. Y cuando voy tirando para atrás voy rebuscando en archivos históricos de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, me voy a la Edad Media, voy tirando para atrás, con lo cual eso pues supone siempre tensión con el director de tesis, que siempre intenta acotar el espacio temporal de la tesis para que la cosa no se vaya de las manos, pero yo siempre voy tirando para atrás y siempre voy encontrando cosas, ¿no? Tal es así que llego prácticamente a la prehistoria. Y bueno, empiezo a indagar a ver sobre yacimientos prehistóricos que se hayan catalogado en nuestra comarca, porque yo siempre intento centrarme en la provincia de Sevilla, uh-huh, o Sevilla y alrededores, y veo unos yacimientos que estaban catalogados en la comarca de los Alcores, concretamente del arqueólogo Jorge Bonsor, que fue uno de los precursores de la arqueología científica en Andalucía, era un inglés afincado en Carmona, y que había, digamos, enumerado todos los objetos que había ido encontrando, y había una relación de cráneos que había encontrado, y él los enumera y habla por las características, pues varones, mujeres, tal y cual, y características de los cráneos, y uno de ellos decía que tenía una trepanación, y ahí se quedó. Con lo cual, pues yo intento indagar a ver exactamente dónde se encuentran esos cráneos, voy a Mairena del Alcor, hablo con las autoridades locales y me dicen que, bueno, que existe la Casa Museo Bonsor, que tiene una exposición donde ahí se muestran algunas de las piezas que él ha ido descubriendo, pero no estaba el cráneo. No estaban los cráneos, ¿no? Y entonces yo insisto en que, bueno, que me gustaría saber algo de esos cráneos que él nombra en esos yacimientos. Estamos hablando de principios finales del 19, principios del 20.
Y bueno, me dicen que hay un almacén donde puede haber objetos y tal, y con un arqueólogo local de la zona pues empezamos a buscar y encontramos una caja con cráneos embalados que llevaban pues a saber cuánto tiempo allí. Y los descubrimos, bueno, empezamos a descubrir los cráneos y efectivamente uno de ellos tenía una trepanación. ¿Es fácil distinguir un cráneo, cuando hay un orificio en la cabeza? ¿Es fácil distinguir si ha sido un golpe, si ha sido un impacto o cualquier otra historia y distinguirlo de una trepanación? A ver, cuando es una fractura o cuando es un golpe, es más o menos por las características de la zona y por si es una... la trepanación siempre suele ser algo que ves que ha sido intencional, por la morfología, redondeada y tal. Aquí el tema en cuestión es saber si eso es una trepanación intencional, es decir, si se hizo sobre un sujeto vivo, con intenciones quirúrgicas, o fue algo ritual ya sobre un cadáver, ¿no? Ahí sí, hay demostrado que evidentemente cuando ves que hay signos como de osificación en los bordes de la trepanación es posible que el sujeto estuviera vivo durante un tiempo hasta que falleció, o cuando no hay signos de osificación o por la zona o por la magnitud de la trepanación, pues se asume que eso se realizó sobre un sujeto ya cadáver, ¿no? Y ahí ya pues se postulan diferentes teorías sobre rituales religiosos, mágicos, etcétera, porque el tener un amuleto siempre sobre una pieza del cráneo siempre desde la antigüedad era muy cotizado, ¿no? Pero sí es verdad que había un porcentaje pequeño de casos intencionales, es decir, quirúrgicos, donde se intentaban, ¿no? Yo lo que intento, digamos, establecer en el estudio, en la investigación, a ver qué características tenía esta trepanación y saber si realmente era intencional. Eso evidentemente, esa hipótesis sugestiva, nunca llegaremos a saber con exactitud si realmente fue una trepanación intencional, pero por la localización, la morfología, yo intento, bueno, establecer ese punto de partida, como desde ahí empieza lo que es la historia de la trepanación y la historia de la neurocirugía, ¿no? Digamos que es una especie como de símbolo en el cual empieza el libro, que realmente fue el final de mi investigación. Sí, llegaste al final, pero eso es el arranque. Ese es el arranque, efectivamente. De una profesión que ahora consigue Claro, milagros, verdaderos milagros. De algo que no se parece prácticamente en nada a lo que es la neurocirugía. A mí me han preguntado muchas veces si la trepanación se sigue haciendo a día de hoy. Evidentemente, todo lo que sea horadar el cráneo es una trepanación, y la neurocirugía, lo que es la cirugía craneal, se basa en eso. Lo que pasa es que antes se hacía con una piedra de sílex y hoy lo hacemos con un motor de alta velocidad, pero al fin y al cabo se sigue trepanando con unas características... Porque vamos a volver al principio, ¿qué es una trepanación? En principio, trepanarse significa horadar un orificio en el hueso, en este caso en el hueso craneal, para poder adentrarnos y hacer una cirugía. La trepanación es el orificio, el agujero de trépano. El orificio en sí. Y trépano es el instrumento con el cual se hace ese orificio. Evidentemente hoy día el trépano es una pieza de un motor de alta velocidad, pero un trépano antes, pues en la Edad Media era un modiolus, un mango de Hudson, es decir, era un objeto punzante que tú podías hacerlo girar, y en la prehistoria pues era una piedra en la que tú tallabas, digamos, una morfología para obtener una muestra ovoide para intentar no lesionar demasiado el hueso. Pero trépano es el instrumento y la trepanación es el acto de trepanar. No me quiero ni imaginar en una época remota sin anestesia cómo serían esas trepanaciones en un sujeto vivo, ¿no? Evidentemente. Ellos utilizaban algún tipo de planta, no sé, que mitigara el dolor. Sí, plantas medicinales siempre han existido, ¿no? Pero evidentemente el índice de mortalidad, de morbilidad y mortalidad era pues elevadísimo, con lo cual estamos hablando de casos anecdóticos, los que hoy día se han descubierto que se han hecho con fines intencionales, porque evidentemente pues con esos medios rudimentarios pues era muy difícil que hubiera una supervivencia o una supervivencia larga, ¿no? Sí es verdad que ha habido casos que se han demostrado que sí, que se han hecho trepanaciones en la prehistoria donde el sujeto ha podido sobrevivir un tiempo, pero son casos muy, muy contados. Es decir, que no es lo normal, ¿no? Lo normal es que las trepanaciones se hicieran una vez que el sujeto casi falleciera, ¿no? Sí, como parte de algún tipo de ritual o de alguna celebración. Sí, porque he leído, preparándome un poco, viendo lo que eran las trepanaciones, he leído algo que me ha producido mucha curiosidad, que es que se han encontrado algunos restos de cerebros trepanados, pero en un sitio muy alto de la cabeza, con lo cual eso significa todavía más, apunta más a la idea
de lo que estás diciendo, ¿no? De que fueran rituales, ¿no? Sí, Porque habitualmente las trepanaciones, ¿en qué parte de la cabeza se hacían? Suelen ser más periféricas, cuando evidentemente nosotros por anatomía sabemos que hay zonas en el cerebro donde no se puede abordar. En línea media evidentemente nos encontramos senos venosos, con lo cual ahí evidentemente solamente el hecho de abrir el cráneo pues supondría una gran complicación. Derrame de sangre, efectivamente, ¿no? Por tanto, siempre cuando vemos una trepanación más en la periferia del cerebro, en localizaciones que, date cuenta que en el Neolítico ya se empiezan a hacer las primeras armas con piedras talladas, con lo cual había más agresiones, había más posibilidad de lesionar, y siempre la zona parietal, que es la zona más lateral del cerebro, era fácilmente lesionable, ¿no? Pero hay zonas concretamente que el cerebro subyacente es muy elocuente, por tanto, y esa trepanación concretamente del cráneo de los Alcores tiene una trepanación parietal cerca de la fisura de Rolando, que es un área muy concreta del cerebro, con mucha funcionalidad, y por eso yo establezco una hipótesis sugestiva de que podría ser una trepanación intencional, pero que evidentemente eso es algo que nunca se podrá demostrar a ciencia cierta. Uh-huh. ¿Qué pasa qué siente cuando se abre una cabeza? ¿Qué se ve dentro? Bueno, se ve inicialmente, se abre el cráneo, se ven las meninges, que son las cubiertas del cerebro, y luego pues evidentemente en función de lo que vayamos a intervenir pues habrá que adentrarse más, pero la corteza cerebral siempre es muy espectacular, ¿no? A mí siempre me llamó la atención desde que era estudiante de medicina y la primera cirugía craneal, el ver el cerebro expuesto y el intentar extraer una lesión, ya sea un tumor o cualquier otra lesión sin lesionar ese cerebro y que producir el menor daño. A mí siempre me pareció una técnica fascinante, ¿no? Y siempre me ha interesado, con lo cual, bueno, aquí está el resultado de intentar investigar cómo se ha realizado esta técnica desde la antigüedad, claro, o desde la prehistoria. A lo largo de la historia, ¿no? Porque ¿cuándo empieza la neurocirugía? Como especialidad quirúrgica se establece a principios del siglo XX, en Estados Unidos, los primeros cirujanos generales, que al final ya se van dedicando más al cráneo, y ya pues se forman las primeras sociedades científicas y la neurocirugía como tal empieza ya en la segunda década del siglo XX, y aquí en España hacia mediados de la década de los 40, que se forma la Sociedad Luso-Española, en unión con Portugal, donde eran, bueno, los primeros neurocirujanos que venían de la cirugía general. Sí, pero estamos hablando de una especialidad quirúrgica muy, muy nueva. Uh-huh. ¿Y cómo ha avanzado en estos años? Porque ahora es verdad que se consiguen cosas increíbles, como, por ejemplo, operaciones en las que el paciente está despierto. Sí, evidentemente todo va aparejado a la evolución tecnológica, ¿no? Hoy día pues contamos con sistemas de neuronavegación, que son como especies de GPS que te van guiando por zonas del cerebro con una imagen de resonancia previa y la fusionamos en quirófano para intentar ir de forma segura y no perdernos dentro de la anatomía, ¿no? Eso tanto en cerebro como en columna vertebral, ¿eh? Date cuenta que nosotros los neurocirujanos operamos tanto cráneo como columna vertebral, y también hay sistemas de neuronavegación, y hoy con motores de alta velocidad se hace de forma más rápida y más segura. Es decir, que la tecnología nos ha ayudado enormemente, y la neurocirugía es una especialidad que precisa de mucha tecnología, con lo cual nosotros nos hemos beneficiado mucho de los avances tecnológicos en los últimos años. Uh-huh. Son intervenciones, supongo, hay que tener una precisión, ¿no? Y una formación muy, muy, muy concreta, muy importante, ¿no? Una especialidad técnicamente muy exigente. Evidentemente, claro, necesitamos una formación que se extiende desde que empezamos como estudiantes de medicina hasta que acabamos el MIR, pues son muchos años, son pues 11 años. Desde los 6 años de medicina, 5 años de especialidad, y luego en realidad te sigues formando siempre. Esto no es una especialidad que termina y ya sabes hacer de todo. Siempre te tiendes a subespecializar. La neurocirugía es una especialidad muy amplia y hoy día se intenta siempre establecer una subespecialización para poderte formar en un área en concreto, ¿no? Y así se puede avanzar mucho mejor, ¿no? Que intentar abarcarlo todo. Uh-huh. ¿Y qué tipo qué diferencia hay? Yo me lo imaginaba todo como un totum revolutum. Hay muchas cosas distintas dentro de la neurocirugía. Sí, la neurocirugía es una especialidad muy completa. Y dentro de lo que es la cirugía craneal, pues está la neurooncología, la neurocirugía vascular, la cirugía de base de cráneo, y claro, pues hay grupos que se dedican a, digamos, subespecializarse. Y luego está la columna vertebral, que es otro mundo, ¿no? Hoy día, pues los que hacemos medicina privada, por ejemplo, la patología más prevalente siempre es la patología de columna vertebral. La hernia de disco es una de las patologías más frecuentes que nos encontramos, y claro, pues evidentemente es inabarcable toda la especialidad. Es decir, que de esos primeros neurocirujanos que en los años 40 establecen la primera sociedad y que hacían prácticamente de todo, a hoy día pues ha cambiado mucho, en el sentido de que hoy te puedes dedicar a un área más concreto, y eso también permite avanzar a la especialidad. Uh-huh. Son además lesiones, las de la espalda, muy incapacitantes y que afectan a mucha población, ¿verdad?
Sí, el dolor de espalda probablemente sea de los síntomas más frecuentes que existen, ¿no? Y dentro de eso pues hay una variabilidad de patología tremenda, ¿no? Y sí es verdad que cada vez la población es más mayor y la artrosis evidentemente se ceba en todas las articulaciones, pero la columna vertebral está compuesta de muchas articulaciones y claro, desde estenosis de canal, hernias discales, tanto a nivel cervical como lumbar, esa quizás sea hoy día nuestro campo de batalla, ¿no? Y ya digo que tanto en la medicina pública como sobre todo en la privada, que es donde más se ve este tipo de patología. Bueno, tenemos aquí el libro delante, La trepanación en Sevilla, el arte de curar las enfermedades del cerebro, donde además hace el autor Andrés Muñoz, que es neurocirujano del Centro de Neurología Avanzada y autor de esta obra, un repaso por todos los protagonistas, los que protagonizaron precisamente la neurocirugía, concretamente en esta ciudad, ¿verdad? Y hay nombres como los Certales y como tantos otros, ¿no? Sí, y la verdad que hay gente muy desconocida, porque efectivamente si hablamos de nombres muy conocidos en la ciudad, que llegan hasta nuestros días, evidentemente muchos ya están fallecidos, pero la figura de los Certales, por ejemplo, de don Pedro Albert, que fue, digamos, el gran impulsor de la neurocirugía como especialidad, todavía pues hay mucha gente que lo ha vivido directamente y que lo ha conocido en persona. Bueno, de hecho yo pues evidentemente ya lo pillé en edad muy avanzada, ¿no? Pero si tiramos para la Edad Media, por ejemplo, hay figuras como Bartolomé Hidalgo de Agüero, que quizá no sea una figura muy conocida, pero que en la Sevilla de la Edad Media, Sevilla era una ciudad muy importante, la fama de Hidalgo de Agüero incluso llegó al nuevo continente, es decir, era un cirujano que tuvo mucha fama y que luego quizás no haya tenido un reconocimiento en la ciudad como realmente se mereció, y fue uno de los cirujanos que realmente también impulsó mucho la cirugía craneal y que evidentemente hoy día es casi un desconocido, ¿no? Y de ahí para atrás pues siempre aparecen figuras que en mayor o menor medida han tenido una relevancia en el desarrollo de esta disciplina. La obra tiene además fotografías y algunas ilustraciones que ponen un poco los pelos de punta. Porque aquí hay una ilustración del Dictionnaire de Médecine de Robert James, en el que hay un montón de instrumentos que es un poquito... Cuéntenos qué instrumentos son. Sí, bueno, evidentemente, si vamos, creo que esa imagen del siglo XVIII, ¿no? Sí. Bueno, en esa época ya quizás había instrumental más específicamente diseñado para la cirugía craneal, es decir, ahí ya estamos hablando de trépanos como tal, evidentemente de forma manual, no de forma eléctrica ni tal, pero ya con un diseño específico, pero sí que poner los pelos de punta cuando ves un martillo o un cincel para, en algunos casos, poder abrir el hueso. Sí, pues, sí. La verdad que son espectaculares. Espectaculares. Hay esta instrumentación, supongo que parte de ella se conservará en algunos museos, ¿no? Sí, es difícil encontrar, pero si vas rebuscando al final siempre encuentras algo que dice, bueno, fíjate lo del cráneo, ¿no? Imagínate un instrumento en cualquier museo o incluso hospital que haya luego derivado en otro tipo de centro, guardan algunos instrumentos, cada vez más difícil encontrar algo, pero sí, por ejemplo, en el Hospital Virgen del Rocío, que es donde yo me formé, yo intenté recopilar todas las cosas antes de que lo típico que se va a meter en una caja para tirar a la basura. Yo empezaba a mirar, digo, uy, encontraba cosas, dice, esto no se sabe el tiempo que llevaba eso ahí, a lo mejor venía del Hospital de las Cinco Llagas o venía de cualquier otro sitio y tiene un valor histórico, ¿no? Por lo tanto, se pueden encontrar cosas, lo que pasa es que es muy difícil llegar hasta ellas muchas veces. La obra también recuerda la importancia que tuvo la Armada para nuestro país en la formación de los cirujanos. Sí, la Armada evidentemente, y en ese caso también digamos la escuela de medicina que había en Cádiz, ¿no? Que fue, digamos, el centro de operaciones en esa época. Ahí sí que fue uno de los primeros centros donde se unía la medicina y la cirugía como tal, y fue, digamos, un centro de entrenamiento bastante importante en la época. Claro, supongo que porque los militares tenían heridas horribles, claro, ¿no? Siempre el tema militar siempre va aparejado con avances en la medicina en general. Y en el caso de la cirugía, digamos, con mucho más hincapié por el hecho de que se producían muchos tipos de heridas, y eso hacía pues también remodelar los instrumentos que se disponían. Bueno, pues es un repaso muy interesante sobre una técnica muy concreta, pero a partir de la trepanación, Andrés, has hecho como una historia de los albores de la medicina, pasando por muchos hitos, ¿no? Y en paralelo con la historia de Sevilla, porque si te fijas en el libro, cada capítulo pues va un poco también en consonancia con la historia de la ciudad en la época. Intento hacer un paralelismo de cómo se encontraba Sevilla en la época determinada, véase en el medievo o en la Edad Moderna, y
y ver también cómo se iba desarrollando la técnica en la ciudad. Digamos que es un libro que puede interesar tanto a historiadores de la medicina como de la propia ciudad, o de historia del arte, porque también hablo mucho del arte en la ciudad, y bueno, es un compendio, digamos, de historia en general. Y las sociedades médicas y cómo ha avanzado la neurocirugía, que como bien nos decía nuestro invitado, pues tiene las raíces que se remontan pues al origen mismo de la medicina, pero que ha llegado a unos hitos impresionantes en los últimos tiempos, y lo que nos queda por ver, ¿no? Y lo que nos queda por ver, efectivamente. Y lo que nos queda por ver, porque supongo que esto no para, los avances van a seguir ahí. Sí, saber hasta dónde vamos a llegar es difícil hoy día, pero que se va a seguir avanzando es indudable. Bueno, pues muchas gracias, Andrés Muñoz. Él es neurocirujano del Centro de Neurología Avanzada, autor de La trepanación en Sevilla, y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Maite. Hasta luego.